Buenos días muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer laxo, la recta final para finalizar nuestro año escolar. A lo largo del segundo laxo trabajamos con radicales y en este tercer laxo vamos a iniciar con el tema de racionalización. ¿Y qué es la racionalización? Racionalizar consiste en eliminar del denominador de una fracción un radical. Matemáticamente se puede decir que una fracción expresada con un radical en el denominador posee un error. Si bien es cierto, esta fracción con denominador en forma de radical es exacta, también se puede afirmar que por medio de procesos matemáticos algebraicos podemos eliminar ese radical del denominador. ¿Y cómo se hace esto? Lo primero que debemos hacer es recordar la definición de un radical y cómo podemos eliminar un radical si su índice es cuadrado. Si nosotros elevamos al cuadrado una raíz cuadrada, este radical se elimina. Lo segundo que debemos recordar es que si yo multiplico o divido una fracción, su numerador y su denominador por el mismo número, pues la fracción no se altera o las cantidades que se encuentran en numerador y denominador no se alteran. Tomando en cuenta estas dos definiciones, entonces vamos a conocer y vamos a aprender cómo vamos a racionalizar. En primer momento vamos a iniciar con la racionalización de un monomio. ¿Y qué es un monomio? Un monomio es una expresión que está compuesta por un solo término y ese término puede contener uno o más dígitos. Si es un producto puede tener hasta 3 factores y no deja de ser un monomio. En el caso que tenemos acá tenemos varios monomios. 3x es un monomio porque al hallar el valor de x, esto se convierte en una sola cantidad. X es un monomio porque está conformado por un solo número. 2 es un monomio por la misma razón que x es un monomio. La raíz cuadrada de x es un monomio pues está conformado por un solo número. Y en este caso, la raíz cuadrada de 2x más 3 sigue siendo un monomio. Al hallar el valor de x, multiplicarlo por 2 y sumarlo a 3, tenemos una sola expresión. Es muy importante recordar que cuando nosotros tenemos un producto, nosotros podemos separar estos factores en dos factores diferentes. Es decir, que yo puedo decir raíz de 3 por raíz de x, si estuviese en presencia de una raíz. Mientras que si tengo una suma o una diferencia, es decir, una resta, esto que está acá no lo puedo separar. Esto se debe a que este factor que está acá, o que este sumando que está acá, depende exclusivamente del valor de este. Siendo una suma o una diferencia, el primer término de esa suma depende del segundo y el segundo depende del primero. Esa es una de las razones muy importantes por las cuales cuando yo tengo una suma o una diferencia no puedo separarla. Debemos recordar, se los he dicho en varias oportunidades, que si yo tengo una suma y uno de mis números en el numerador es exactamente divisible entre uno de los números del denominador, pero este número forma parte de una suma o una diferencia, esa simplificación no se puede dar. La única forma de que yo pueda simplificar un número que se encuentra en el numerador con un número que se encuentra en el denominador es haciendo uso del factor común, es decir, extraerlo de la suma o la diferencia y colocarlo en forma de producto para luego poder simplificarlo con un número que se encuentra en el denominador. Veamos entonces. Voy a tener una expresión que viene dada por lo que está acá en el primer ejercicio. Simplemente me van a dar 5 sobre raíz cuadrada de 3. ¿Qué debo hacer? Voy a multiplicar numerador y denominador por la raíz que se encuentra en el denominador de la fracción dada. En este caso, estamos hablando de la raíz cuadrada de 3. Multiplico numerador y denominador por la raíz cuadrada de 3. Lo escribo 5 por raíz de 3 y raíz de 3 por raíz de 3 es la raíz de 3 elevada al cuadrado. Una vez que obtengo esto que está acá, en el numerador no puedo resolver ningún producto. ¿Por qué? Porque tengo un entero por un real. En este caso lo expreso como un entero por un real. Y en el denominador simplifico la raíz cuadrada con el cuadrado que se encuentra fuera del paréntesis. Una vez que simplifico, cancelo, elimino la raíz,
expreso mi resultado como una fracción con denominador diferente de un radical, es decir, 5 raíz de 3 entre 3. Veamos otro ejercicio. Tengo en el numerador la raíz cuadrada de 3 y en el denominador la raíz cuadrada de 2. Multiplico numerador y denominador por la raíz cuadrada de 2. Aplico procedimientos matemáticos. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 2 sobre la raíz cuadrada de 2 elevada al cuadrado. Por definición, nosotros sabemos que dos raíces cuadradas que se multiplican las puedo expresar como una sola raíz del producto de las cantidades subradicales. Es decir, que expreso una sola raíz y escribo dentro de esa raíz las cantidades subradicales escritas en forma de producto. 3 por 2 y en mi denominador, una vez que he simplificado raíz con exponente, me queda solamente el 2. Resuelvo 3 por 2, 6 y obtengo la raíz cuadrada de 6 entre 2. Veamos este ejemplo que está acá. Tiene una característica muy importante y es que mi denominador, además de estar conformado por un radical, tiene un factor entero. Este número puede ser positivo o negativo. En este caso es positivo. Cuando yo voy a racionalizar, en este caso el denominador, solamente voy a multiplicar por la raíz. El número entero lo voy a escribir tal cual como está al finalizar mi racionalización. Es decir, multiplico numerador y denominador por la raíz cuadrada de 7. ¿Qué voy a obtener en el numerador? 3, que multiplica a la raíz cuadrada de 7. Y en el denominador 2, que es este 2 que está acá, que multiplica a la raíz cuadrada de 7 elevada al cuadrado. Simplifico radical con exponente y obtengo 3 raíz cuadrada de 7 entre 2 por 7 y finalmente 3 raíz cuadrada de 7 entre 14. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo un monomio en el denominador conformado por un radical que a su vez tiene como cantidad subradical una suma. Es un monomio por lo que les explicaba acá. Este primer elemento depende de este segundo elemento y viceversa, este segundo elemento depende del primero. Es un monomio además porque se encuentra dentro de un solo radical. Si yo tuviese dos radicales estaría en presencia de un binomio, pero como es un solo radical es un monomio. Procedo a racionalizar. Multiplico numerador y denominador por la raíz cuadrada de x cuadrado. Raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de x cuadrado, por definición, es la raíz cuadrada de 2 que multiplica a x más 2. Y en el denominador, la raíz cuadrada de x más 2 elevada al cuadrado. Cancelo, simplifico, elimino la raíz con el exponente y obtengo x más 2 en el denominador. Y dentro del radical aplico una propiedad distributiva, 2 por x y 2 por 2. De allí que obtengo 2x más 4. ¿Qué error pueden cometer? Ustedes podrían decir, saco el número 4 de la raíz porque 2 a la 2 lo puedo extraer de la raíz. Recordemos lo que les acabo de decir. Si está sumando, no lo puedo extraer. Si está restando, no lo puedo extraer. Solamente puedo extraer si está multiplicando o si se encuentra en el denominador y está dentro de la raíz. Del resto debe quedar dentro de la raíz. Finalmente tenemos este ejercicio, también tiene un monomio que está conformado por una suma dentro de un radical. Multiplico numerador y denominador por ese monomio y obtengo 3 raíz de 5 que multiplica a la raíz cuadrada de 2x. Es decir, que este 5 que se encuentra dentro de esta raíz lo puedo escribir como un producto de las dos cantidades subradicales. Y en el denominador la raíz cuadrada de 2 más x elevado al cuadrado. Simplifico el radical con el exponente y resuelvo la propiedad distributiva dentro del radical del numerador. 3 se mantiene fuera de la raíz, multiplico 5 por 2, 10 y 5 por x, 5x. De esta forma podemos resolver cualquier racionalización de un denominador que esté conformado por un monomio. Ahora bien, una vez que ya hemos resuelto racionalizaciones de monomios, pasamos entonces a racionalizar un binomio.
Recordemos que es un binomio. Un binomio es una expresión matemática que viene dada por dos factores que no se deben encontrar dentro de un radical y que a su vez deben estar sumados o restados. En este caso tenemos 4 binomios. En el primero tenemos x más 3, en el segundo 2x menos 2, en el tercero raíz de x más 1 y en el número 4 raíz de 2x menos raíz de x. Si ustedes pueden notar, este factor o este sumando está separado de este 3 que está acá. Sin embargo, su valor depende necesariamente del segundo elemento. En este caso también están separados, aun cuando en el primer miembro tengo un producto. En este caso una raíz más un número entero y en el último caso 2 raíces cuadradas. Además debo recordar algunas definiciones de productos notables. Matemática, segundo año. Es importante sobre todo tener en cuenta esto. Esto que está acá es el producto de la suma por la diferencia, que viene dado por x más a, que multiplica a x menos a. Y matemáticamente eso es x cuadrado menos a cuadrado. Si nosotros resolvemos esa propiedad distributiva, como lo hicimos en las clases anteriores, nos podemos dar cuenta que se comprueba que el producto de la suma por la diferencia de dos binomios me va a dar como resultado el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. ¿Para qué me va a servir esto? Principalmente allí está, podemos decir como que la magia de la racionalización del binomio. Algunos autores llaman esto la conjugada del denominador, es decir, aplicar en el denominador un producto notable que me permita elevar el primer elemento del binomio y el segundo elemento del binomio al cuadrado. Vamos con el primer ejercicio. Tengo 5 dividido entre la raíz cuadrada de 3 más la raíz cuadrada de 5. Si yo aplico esta definición, ¿qué tengo de estos dos? Tengo el primero, es decir, tengo la suma. Entonces debo colocar en el numerador y el denominador el elemento que me falta o el factor que me falta. En este caso sería la diferencia, para obtener el producto de la suma por la diferencia. Como tengo raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 5, voy a multiplicar numerador y denominador por raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 5. Ambos con signo negativo. Procedo entonces a multiplicar 5 que multiplica a raíz de 3 menos raíz de 5. Y en el denominador el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Simplifico radicales con cuadrados y me quedan 5 que multiplica a la raíz cuadrada de 3 menos la raíz cuadrada de 5 sobre 3 menos 5. Resto 3 menos 5 menos 2, manteniendo mi numerador intacto. Y finalmente, por cuestiones matemáticas, no varía el resultado si él me queda negativo acá. Pero se ve mejor si el negativo está en el numerador. Resuelvo por regla de los signos, más entre menos, menos, y le coloco el negativo al numerador. Profe, si yo dejo el denominador negativo, ¿me baja nota? No. Pero lo ideal es que el numerador sea el que tenga el signo negativo. No es que esto altere el resultado, simplemente que matemáticamente, por lo general, vamos a encontrar que el negativo es el numerador. Pasamos a un segundo ejercicio, un poquito más complejo. También hacemos uso de productos notables. Tengo en mi numerador un binomio que viene dado por la raíz cuadrada de x más 3 menos la raíz cuadrada de 3 y en el denominador un binomio que viene dado por la raíz cuadrada de x más 3 más la raíz cuadrada de 3. Puedo ver la diferencia, en el numerador está restando y en el denominador está sumando. Aplico la definición de producto notable y voy a multiplicar por el conjugado del denominador. Si aquí está positivo, lo voy a escribir tal cual, pero con signo negativo. Paso entonces a multiplicar mi numerador por
raíz cuadrada de x más 3 menos raíz cuadrada de 3 y mi denominador por la raíz cuadrada de x más 3 menos la raíz cuadrada de 3. Si observo el numerador, este y este son idénticos y por lo tanto lo puedo escribir como un producto notable cuadrado. El producto notable cuadrado de la diferencia. Y en el denominador, el cuadrado de la suma por la diferencia. Resuelvo esto que está acá. Recordemos, el primero al cuadrado menos, porque él está negativo, el doble del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Aplico entonces mi primer elemento elevado al cuadrado menos, porque es menos, 2 veces el primer elemento por el segundo elemento más el segundo elemento elevado al cuadrado. Y en el denominador elevo al cuadrado mi primer elemento y mi segundo elemento. Simplifico, cancelo raíces acá y obtengo en el denominador x más 3, que era la cantidad subradical de la primera raíz, menos 3, que es la cantidad subradical de la segunda raíz. En el numerador simplifico el radical del primer elemento con el cuadrado y el radical del tercer elemento con el cuadrado. Me queda entonces x más 3, que es la cantidad subradical de esto que está acá. Resuelvo esta multiplicación de radicales, 3 por x, 3x y 3 por 3, 9. Más 3, que es la cantidad subradical del último radical. Finalmente, 3 menos 3, 0, me queda solamente x, y en el numerador x más 3 menos 2, que multiplica a la raíz cuadrada de 3x más 9 más 3. Sumo 3 más 3 y obtengo el 6 y expreso mi fracción con un denominador distinto de radical, x más 6 menos 2 raíz cuadrada de 3x más 9 sobre x. Error que podrían llegar a cometer, simplifico esta x con esta x. No lo puedo hacer, sencillamente porque esta x forma parte de una suma y todo este que está acá en el numerador no es más que una sola expresión que está colocada en este caso como una suma, donde tengo una variable, donde tengo otra variable. Esa es la razón por la que no puedo simplificar esta x que se encuentra en el numerador con esta x que se encuentra en el denominador. Si esta x estuviese como factor común, es decir, fuera de esta expresión, yo podría hacer la simplificación. Pero como está sumada a otro elemento del numerador, no puedo simplificar. Ahora bien, muchachos, podemos también racionalizar un monomio cuyo radical tenga un índice mayor que 2 y para ello debemos poner en práctica la extracción de factores de un radical. Es importante tener en cuenta cada uno de los elementos que hemos aprendido a lo largo del segundo laxo para poder llevar a cabo esta parte de la racionalización de un radical con un índice mayor que 2. Nuestro radical puede tener cualquier índice, 3, 5, 7, 9, 11, el que sea. Y lo que yo voy a hacer es multiplicar numerador y denominador por un radical que tenga el mismo índice del radical inicial. Su cantidad subradical en bases, es decir, en este caso 3xy, debe ser igual, pero en exponente lo voy a calcular tomando en cuenta el índice de la raíz. Explico. Si mi radical es de índice 3 y mis cantidades subradicales tienen como exponentes, en este caso, 1, 2 y 4, mi radical por el que voy a multiplicar debe ser de índice 3, pero los exponentes de mi cantidad subradical deben completar, complementar y llegar hasta que este exponente sea exactamente divisible entre el índice de la raíz. En este caso, como 3 está elevado a la 1, ¿cuánto le falta para llegar a 3, que es índice de la raíz? 2. En mi radical por el que voy a multiplicar, el exponente del 3 es 2.
porque al sumarlo con el 1 que está acá, lo puedo extraer del radical. Vamos con la X. Exponente 2. ¿Cuánto le falta para llegar a 3? 1. Y finalmente con la Y. Es mayor que el índice de la raíz. En este caso es 4. Mayor que 3. Busco el múltiplo siguiente. Sería 3, 6. ¿Cuánto le falta para llegar a 6? 2. Una vez que multiplico mi numerador y mi denominador por el radical con igual índice al índice del radical que está en el denominador, cantidades subradicales en bases iguales, pero con exponentes diferentes, me queda de la siguiente forma. XY, que está en el numerador, que multiplica a la raíz cúbica de 3 al cuadrado, XY cuadrado. Y en el denominador sumo los exponentes de la cantidad subradical, el 2, que está acá, mi raíz cúbica, porque es una raíz cúbica, y comienzo a sumar. 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. Y 4 más 2, 6. Seguidamente extraigo todo lo que puedo extraer del radical. Divido 3 entre 3, 1. Sale el 3 con exponente 1. 3 entre 3, 1. Sale X con exponente 1. Y 6 entre 3, 2. Y sale Y con exponente 2. Procedo a simplificar una X que multiplica en el numerador con una X que multiplica en el denominador. Una Y que multiplica en el numerador con una Y que multiplica en el denominador. Finalmente obtengo 3 al cuadrado, 9. Olvidé colocar aquí el índice de la raíz. Ok. 3 al cuadrado, 9, XY cuadrado. Y en el denominador, 2 por 3, 6. Aquí estaban 2Y. Cancelé una, me queda una. Y obtengo en el denominador 6Y. De esta forma, racionalizo un monomio radical con un índice mayor que 2. Pasemos a un siguiente ejercicio. En este caso, mi monomio es una raíz quinta. Para este ejercicio pongo en práctica conocimientos previos. 1. Racionalización. 2. Extracción de factores de un radical. 3. Reducción de radicales a un mismo índice. Pasemos entonces. Tengo una raíz quinta de x cuadrado y a la 13. Voy a multiplicar numerador y denominador por una raíz quinta. Cantidad subradical XY, XY. Exponentes de mi cantidad subradical. Evalúo. ¿Cuánto le falta al 2 para llegar a este 5? 3. Este número que está acá como exponente es mayor que el índice de la raíz, pero no es exactamente divisible. Busco el múltiplo de 5 más cercano a este 13. Y en ese caso es 15. Digo entonces, ¿cuánto le falta a 13 para llegar a 15? 2. Multiplico mis radicales. Obtengo raíz cúbica de XY por la raíz quinta de x cubo y cuadrado. Y en el denominador, una raíz quinta, 2 más 3, 5, 13 más 2, 15. Extraigo el radical 5 entre 5, 1 y 15 entre 5, 3. Una vez que ya tengo mi denominador libre de radicales, procedo a trabajar en el numerador y voy a reducir estos dos radicales a un radical de igual índice. Mínimo común múltiplo entre 3 y 5, 15. Divido entre cada índice. 15 entre 3, 5. X a la 5, Y a la 5. X a la 5, Y a la 5. 15 entre 5, 3. Por 3, 9. Por 2, 6. X a la 5, Y a la 5, X a la 9, Y a la 6. Luego, ¿qué tengo dentro de este radical? Una multiplicación de potencias de igual base. Escribo la base, sumo los exponentes. X, 5 más 9, 14. Y, 5 más 6,
11. Y de esta forma racionalizo este radical. Me queda la raíz quinceava de x a la 14, y a la 11 sobre x por y cubo. Eso sería todo para racionalizar un monomio con índice mayor que 2. Bien, finalmente vamos a trabajar la racionalización de un binomio con un radical de índice 3. En este caso debemos recordar nuevamente productos notables y vamos a hablar del cubo perfecto. Y recordemos que el cubo perfecto, ya sea de la suma o la diferencia, la podemos escribir también de esta forma. Si estoy en presencia del cubo perfecto de la suma, va a ser un binomio a más b, porque mi cubo perfecto está conformado por a cubo más b cubo, que multiplica a cuadrado menos ab más b cuadrado. Y en este caso sería a menos b, a cuadrado más ab más b cuadrado. Esto que está acá me va a permitir poder eliminar de mi denominador la raíz cúbica, es decir, me van a dar por lo general a menos b o a más b. Y yo debo multiplicar por esta expresión según lo que yo tenga en mi binomio. Si mi binomio está sumando, yo voy a expresar mi siguiente parte por la que voy a multiplicar numerador y denominador de esta forma. Si mi binomio está restando, voy a multiplicar numerador y denominador expresada de esta forma. Veamos un ejercicio. Tengo 1 sobre la raíz cúbica de a menos la raíz cúbica de b. En este primer ejercicio utilicé a y b para poder estar como que un poquito más en sintonía con lo que tengo acá. Sin embargo, en el otro ejercicio voy a comenzar a utilizar otra variable. Veamos entonces. Para yo poder convertir esta raíz elevada al cubo, debo multiplicar entonces mi numerador y mi denominador por la expresión que corresponde. Como está negativo, voy a trabajar con esta. Sería mi primer elemento elevado al cuadrado, es decir, la raíz cúbica de a elevada al cuadrado. Seguidamente, el producto del primer elemento por el segundo sería la raíz cúbica de a por la raíz cúbica de b en numerador y denominador. Y finalmente, la suma del segundo elemento de mi binomio elevado al cuadrado más la raíz cúbica de b elevada al cuadrado. ¿Qué voy a obtener en el denominador? La raíz cúbica de a elevada al cubo y la raíz cúbica de b elevada al cubo, con signo negativo porque la expresión viene dada con signo negativo. Y en el numerador comienzo a resolver. Este cuadrado que está acá está como una potencia de un radical y pasa a ser la cantidad subradical elevada a la potencia, es decir que me queda la raíz cúbica de a cuadrado. Paso a la siguiente, multiplicación de radicales con igual índice. Escribo el radical, mantengo el índice y multiplico las cantidades subradicales, a por b. Y finalmente una potencia de un radical y comienza a ser el radical de la potencia, la raíz cúbica de b cuadrado. En mi denominador simplifico esta raíz cúbica con este cubo y esta raíz cúbica con este cubo. Finalmente me queda expresado como la raíz cúbica de a cuadrado más la raíz cúbica de a por b más la raíz cúbica de b cuadrado sobre a menos b, eliminando de mi denominador el radical. Veamos otro ejercicio. En este caso cambio la variable y trabajo con x. Tengo 1 menos x sobre 1 más la raíz cúbica de x. En este caso particular tengo más, es decir que voy a trabajar con esta primera que está acá. Sería el primero al cuadrado, 1 elevado al cuadrado, menos el producto del primero por el segundo, acompañados del signo menos, que eso no se me olvide. Cuando yo multiplico 1 por la raíz cúbica de x, es la raíz cúbica de x, más el segundo elemento elevado al cuadrado, la raíz cúbica de x elevada al cuadrado. En el numerador, lo único que voy a resolver es este cuadrado, que lo voy a expresar como un solo número, y en este caso la potencia del radical.
Todo lo demás lo voy a dejar igual. Profe, si yo me pongo a aplicar una propiedad distributiva, ¿qué me va a quedar al final? Tal cual esta expresión, o sea, no la voy a resolver. La dejo expresada como el producto de este numerito por este numerito. No lo voy a resolver. Simplemente resuelvo este cuadrado y obtengo 1 y esta potencia de un radical para convertirla en el radical de la potencia. Y en el denominador sería el primero al cubo más el segundo al cubo. Esta raíz se cancela con este cubo y me queda mi numerador idéntico como está expresado acá, 1 menos x que multiplica a 1 menos la raíz cúbica de x más la raíz cúbica de x cuadrado sobre 1 más x. Si pueden ver, en esta última racionalización es más de fórmula. Sigo una fórmula y obtengo la racionalización. En la racionalización del binomio, en la racionalización del monomio y la racionalización de un monomio con índice mayor que 3, debo aplicar un poquito más lógica, debo hacer un poco más de cálculos. Sin embargo, acá es aplicar esta fórmula que está acá y la racionalización sale solita. Bien, muchachos, con esto terminamos nuestro primer tema del tercer laxo. La invitación, una vez más, a hacer las guías de ejercicio, a estudiar en el tiempo en el que está determinado para ello, a hacer las cosas lo mejor posible, a aclarar las dudas en el tiempo y en el lugar que se ha establecido también para las mismas. La invitación igual a las clases por Zoom, en donde estamos aclarando todas las dudas que ustedes puedan tener. Muy importante que durante estas clases ustedes aclaren dudas y no, profe, resuélvame los ejercicios. Se les quiere mucho, Dios me les bendiga, nos vemos en el próximo tema.